4 de la tarde y seguimos con los comentarios. Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Tengo en mis manos un informe de la Tesorería de la Seguridad Social. Ustedes saben que yo le doy seguimiento a la Tesorería de la Seguridad Social y a los indicadores del sector laboral dominicano, principalmente el laboral formal. Entonces, este documento que se llama Panorama Laboral Dominicano y Estadísticas de Recaudo, porque la Tesorería de la Seguridad Social ha comenzado desde el mes de febrero pasado a publicar un informe ya no solo sobre las estadísticas de recaudo de la TCS con base en lo que aportan los empleadores, de lo que le cuentan a sus empleados y de lo que les corresponde aportar a través de la Ley de Seguridad Social para los planes de pensiones y de servicios de salud, sino que también ha desarrollado un sistema estadístico del panorama laboral formal, de manera que uno puede así observar o ver cómo va evolucionando la cantidad de trabajadores. Es un documento muy rico porque presenta no solo la cantidad de trabajadores formales que hay en el país, sino también la cantidad de trabajadores y de empleadores por provincia, la cantidad de trabajadores y de empleadores por género, por edad, por tamaño de las empresas. Ustedes recuerdan que la semana pasada, por ejemplo, aquí hacíamos referencia al hecho de que las estadísticas oficiales indican que en el mercado formal, no en el informal, en el mercado formal, la gran mayoría de empleados los produce o los genera las empresas grandes, que las micro, pequeñas y medianas empresas no son grandes generadores de empleos formales. Repito, formales. En la informalidad ya es otra cosa, porque ciertamente la mayoría de los empleos en la informalidad son precisamente micro y pequeños empleos o micro y pequeñas empresas, no son grandes empresas, porque ya cuando una empresa pasa a ser mediano o grande, automáticamente tiene que formalizarse, eso es prácticamente obligado. Pero observo algunos datos que pudieran tornarse interesantes. Por ejemplo, el comportamiento de la pérdida de empleos. Vemos que la cantidad de trabajadores que calcula al mes de marzo de este año la Tesorería de la Seguridad Social, cantidad de trabajadores cotizantes al sistema dominicano de seguridad social, 1.978.726 trabajadores. Eso es, señores, 129.164 menos de los que teníamos en marzo del año 2020, que había 2.107.890 trabajadores, o sea, un 6.1% menos. Ahora, la Tesorería de Seguridad Social también muestra la cantidad de empleos, porque te pone por un lado la cantidad de trabajadores, pero también te pone por otro lado la cantidad de empleos. 2.102.805 empleos en marzo de 2021, comparado con 2.232.919 empleos en marzo del año 2020. O sea que calcula también hay una reducción en cantidad de empleos de alrededor de 130.000 empleos menos, de marzo a marzo. Ahora, ¿por qué empleos y trabajadores? Fíjense que te dice, aquí hay a marzo de este año 2.102.805 empleos y 1.978.726 trabajadores. Es decir, que hay 124.079 empleos por encima de la cantidad de trabajadores. Eso quiere decir que hay trabajadores que tienen más de un empleo formal. O sea, porque el sistema dominicano de seguridad social tiene una característica, que usted tiene un empleo formal y usted entonces pasa a cotizar para el plan básico de salud. Muy bien. Ahora, ese plan básico de salud le da la misma cobertura. Si usted tiene otro empleo formal, también le hacen el descuento correspondiente al sistema dominicano de seguridad social, pero su seguro sigue siendo el mismo, el plan básico. Si usted tiene 3 empleos formales, usted cotiza en los 3 empleos formales. Ahora, su servicio de salud en el plan básico sigue siendo el mismo. No es que usted tiene, bueno, como yo cotizo en 3 empresas, yo cotizo 3 veces, debería tener entonces un triple beneficio en cuanto a la cobertura o en cuanto a la medicina o al internamiento. Eso. No. Eso no se devuelve. Y aparte que no se devuelve, te da el derecho a un plan básico de salud, que es el servicio familiar de salud para ti y para tu familia. Entonces, por eso, la TCS te dice, mira, nosotros registramos a marzo de este año 1.978.726 trabajadores cotizando. Ahora, de esos trabajadores hay
124.079, casi 125.000, que cotizan 2 veces, o que tal vez cotizan más de una vez, 2 veces, o que tal vez cotizan 3 veces, o que tal vez cotizan... Bueno, el asunto es que por eso se registran más empleos que trabajadores en esos mismos empleos. De esos, hay en el género femenino 61.424 empleos por encima de la cantidad de trabajadoras nombradas o registradas, y 62.655 empleos por encima de la cantidad de trabajadores varones nombrados. En el sector público, porque entonces la TCS también señala cuántos trabajadores formales cotizando están en este momento del sector público. Y dice, mira, hay 148.752 trabajadores del sector público cotizando al sistema de seguridad social. Pero hay 548.752 trabajadores cotizando del sector público. Pero hay 576.492 empleos registrados del sector público en la TCS. Lo cual indica entonces que hay, por lo menos, dentro de lo que están registrados, que no todos están registrados como cotizantes en la TCS, dentro de lo que están, hay 27.740 empleos por encima de la cantidad de trabajadores. Eso en el sector público sí es delicado. ¿Por qué es delicado en el sector público? Porque en el sector público se supone que no puede haber duplicidad de empleo. Usted en el sector privado puede tener 1 empleo, 2 empleos, 3 empleos, 4 empleos. Para poner un ejemplo, yo trabajo aquí, trabajo en otro medio de comunicación y también soy profesor en una universidad. Entonces tengo que cotizar en los tres lugares a la seguridad social. Pero tengo una sola cotización, pero yo soy un empleado con pluriempleo en el sector privado. Pero si usted es un empleado del sector público, usted no puede tener pluriempleo porque se supone que no puede haber trabajadores con 2 puestos en el mismo sector, que en este caso es el Estado, aún sea una institución centralizada y otra descentralizada. La única que te puede permitir eso es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque se trata de una actividad docente. Pero después se supone. Sin embargo, aquí hay situaciones y casos de personas que trabajan en una institución y cobran en otra institución del Estado y cobran en otra, y hasta que el Ministerio de Administración Pública no llega a hacer ese cruce, entonces de repente eso se queda igual. O que te ponen entonces como contratado en una empresa, en una institución del Estado, y te ponen como empleado formal en otra institución del Estado, y de repente también tú estás cobrando. O a menos que te pongan en lo que llaman las nominillas, que no son entonces las nóminas en sí mismas, y usted está cobrando 2 veces o 3 veces en el propio Estado en diferentes instituciones. Lo cual es una barbaridad, pero eso ocurre. Ahora, sí quería poner de manifiesto esto, o sea, que tú tienes más empleos que trabajadores en esos empleos. Y es por eso, por el pluriempleo, porque nosotros lo que nos vemos en la obligación de tener más de un empleo para poder cuadrar el salario. Entonces, otro asunto al cual quería hacer referencia es a lo que decía el señor presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. El Consejo Dominicano de Seguridad Social, que preside el ministro de Trabajo, pero que está integrado por otros ministerios también, donde está el Ministerio de Salud, al cual hace referencia, aunque no sea el presidente. Ese consejo tiene un director ejecutivo que se designa dentro del mismo organismo. Ese consejo tiene creo que 17 miembros. Pero son 17 miembros donde hay un grupo de miembros, representantes de la clase médica, representantes de la sociedad civil, que tienen participación, pero no tienen voto. Ahora, el voto dentro del Consejo de Seguridad Social es tripartito. Hay un sector gubernamental, que ese es un voto, un sector empresarial que lo representan principalmente las prestadoras de servicios de salud y las AFP, que es otro voto, que ya es el voto del sector patronal, y otro voto que es el voto del sector sindical. Luego los demás miembros que tiene ese consejo son miembros con voz pero sin voto. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esa composición? Que en esa composición no solo cada sector de esas tres patas
tienen derecho a voto, sino que también tienen derecho a veto. Quiere decir que para tomar una decisión tienen que votar los 3 a favor. Y si para tomar una decisión hay 2 que votan a favor y uno de los 3 vota en contra, automáticamente no pasa. Las prestadoras de servicios de salud dicen constantemente, nosotros no vetamos, nosotros no hacemos uso del veto. Es verdad que no hacen uso del veto. De lo que hacen uso es de otro mecanismo que prácticamente es lo mismo. Se coloca en agenda un tema y cuando se coloca en agenda un tema, el sector patronal dice, de la prestadora de servicios de salud, dice, no, nosotros no vamos a vetar eso. Pero cuando lo van a someter a votación, dice, no, yo propongo que eso vaya a una comisión de estudio. Bueno, como está proponiendo que vaya a una comisión de estudio, entonces automáticamente no puede ir a votación, porque ese que está planteando que vaya a una comisión de estudio es automáticamente un voz con derecho a veto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tiene que ir a comisión de estudio. ¿Por qué? Porque no se puede someter porque una de las 3 partes no está de acuerdo. Y se queda durmiendo el sueño eterno en la comisión de estudio. Entonces, no hacer uso del veto no es que usted no lo use cuando se somete a votación directo para usted presentar su voto, sino que en el momento que usted propone que vaya a comisión, ya automáticamente usted está vetando la decisión, porque usted está trancando la decisión. Entonces, nosotros vemos en el Congreso Nacional una cantidad de legisladores que viven inventando con diferentes aspectos de la Ley de Seguridad Social. Y la mayoría de los problemas que ocurren en la seguridad social, tanto en el área de pensiones o de limitaciones que hay en la seguridad social, tanto en el área de pensiones como en el área de servicios de salud, se deben a decisiones que se toman dentro de ese consejo. Y las que no pasan, aún teniendo el favor del gobierno o aún teniendo el favor de la clase trabajadora, no pasan precisamente por ese sistema de gobernanza que tiene ese consejo, donde las 3 partes tienen derecho a voz y tienen derecho a veto. No puede ser que en materia de salud, que en materia de seguridad social, en un órgano de decisión, el sector empresarial tenga el mismo poder que tiene el Estado. Eso es inconcebible. Eso se acepta o puede ser aceptable en alguna otra área económica del país. Pero en el área de seguridad social, que tiene que ver con la salud, que es una obligación constitucional del propio Estado, el Estado no puede colocarse en un mismo nivel o colocar a un sector privado particular en el mismo nivel que él tiene. Se supone que dentro de ese consejo el Estado debería tener la última palabra o la última decisión. ¿Para qué? Para tomar determinadas decisiones que velen por el interés de la colectividad en determinadas situaciones o en determinadas coyunturas. Entonces, nuestro Congreso Nacional, donde tenemos legisladores que viven hablando de que hay que modificar, que si las AFP están ganando mucho dinero, que si las ARS ganan mucho dinero, que si aquí hay un relajo con esto, hay un relajo con aquello. En lo que deberían concentrarse es en cambiar el sistema de gobernanza y de toma de decisiones del Consejo Nacional de Seguridad Social, para quitarle poder a la clase empresarial ahí adentro y a la clase sindical también, y darle un poder más absoluto al Estado. Y eso no es antidemocrático. ¿Por qué no es antidemocrático? Porque se trata de la salud de los dominicanos. No se trata de que vamos a vender paletas, no se trata de que estamos comercializando bebidas o que estamos comercializando dulces, no. Se trata de los servicios de salud y de los planes de retiro, de pensión de esa sociedad sobre la cual el Estado tiene toda la responsabilidad, entonces el Estado tiene que tener mayor fuerza. Entonces déjense de decisiones o de planteamientos poco sinceros en ocasiones simplemente para llevarse titulares de prensa y concéntrense ahí en ese Congreso Nacional en ver dónde está el meollo del asunto. En la Ley de Seguridad Social lo que hay que modificar es la composición o la forma de gobernanza y de toma de decisión del Consejo Dominicano de Seguridad Social, y a partir de ahí entonces la situación puede cambiar porque el Estado es el que debe tener la última palabra dentro de ese órgano de decisión.